Capítulo 7. El período tardío, dominio extranjero y resurgimiento de Egipto. De las humeantes ruinas de Tebas y el caos dejado por la brutal invasión asiria, un nuevo Egipto se negó a morir. La tierra estaba herida, su orgullo destrozado, pero su espíritu de supervivencia, forjado a lo largo de 3 milenios, permanecía intacto. Los asirios, amos de un vasto imperio, no tenían interés en gobernar directamente el lejano valle del Nilo. En su lugar, instalaron a una serie de príncipes locales como vasallos para que mantuvieran el orden y les enviaran tributos. Fue una decisión pragmática que, irónicamente, plantó la semilla de la propia expulsión de Asiria. En la ciudad de Sais, en el delta occidental, una astuta familia de príncipes que había aprendido a navegar las peligrosas aguas de la política colaborando con los ocupantes, comenzó a tejer en secreto una red de alianzas. Este fue el comienzo de la 26ª dinastía, la dinastía saíta, y el inicio del último y valiente resurgimiento de un Egipto independiente. El artífice de esta restauración fue el faraón Psamético I, un gobernante de paciencia, astucia y una voluntad de hierro. Heredó el trono como un simple vasallo de Asiria, pero observó cómo sus amos se veían cada vez más envueltos en sus propias guerras y rebeliones internas. Con una habilidad diplomática magistral, Psamético consolidó su poder en el delta, y luego, lentamente, extendió su influencia hacia el sur. Su innovación más crucial fue la creación de un ejército formidable compuesto en gran parte por mercenarios griegos, icarios, hoplitas y marineros experimentados que debían su lealtad no a un nomarca local, sino directamente al oro del faraón. Con esta fuerza moderna y leal, expulsó las últimas guarniciones asirias y sometió a los demás príncipes rivales. Para neutralizar el poder de los sacerdotes de Amón en Tebas, utilizó una ingeniosa maniobra política. Obligó a la sacerdotisa principal a adoptar a su propia hija, Nitocris, como su heredera, asegurando así el control del inmenso poder económico y simbólico del sur. Tras décadas de esfuerzo, Psamético I había logrado lo impensable. Había reunificado las dos tierras y restaurado la soberanía de Egipto. Este renacimiento saíta se caracterizó por una profunda mirada al pasado. Después de siglos de dominio de libios, nubios y asirios, los nuevos faraones buscaron purificar la cultura egipcia y reconectar con una identidad nacional perdida. Se produjo un deliberado y elegante movimiento de arcaísmo. Los artistas y arquitectos rechazaron los estilos más grandilocuentes del Imperio Nuevo y buscaron su inspiración en las obras maestras de los imperios antiguo y medio. La escultura se volvió más refinada y naturalista, con un clasicismo sereno que recordaba a las estatuas de Soser o Sesostris. Los escribas copiaron textos religiosos y literarios de épocas pasadas, y los rituales funerarios volvieron a las antiguas tradiciones. Se restauraron templos en todo el país, y se erigieron otros nuevos. No con la escala colosal de Ramsés, sino con una delicadeza y una atención al detalle exquisitas. Este renacimiento no era solo una cuestión de estilo, era una declaración de intenciones, un mensaje de que el verdadero Egipto, el de las pirámides y la sabiduría clásica, había vuelto. Con la independencia restaurada, Egipto tuvo que enfrentarse a un nuevo y peligroso tablero geopolítico. El imperio asirio, que había aterrorizado al mundo durante tanto tiempo, finalmente se derrumbó bajo el peso combinado de los babilonios y los medos. El faraón Necao II, hijo de Psamético, intentó jugar un papel de gran potencia en el vacío de poder resultante. Marchó con su ejército hacia Siria, para apoyar los últimos vestigios del poder asirio, esperando crear un estado tapón que lo protegiera de la nueva amenaza de Babilonia bajo su ambicioso rey, Nabucodonosor II. En su camino, en la llanura de Megido, se enfrentó y mató al rey Josías de Judá, un evento inmortalizado en la Biblia. Pero el sueño imperial de Necao duró poco. En la decisiva batalla de Carchemish, en el año 605 a.C., el ejército egipcio fue aniquilado por las fuerzas de Nabucodonosor. La derrota fue total y humillante. Egipto fue expulsado de Asia para siempre, y tuvo que atrincherarse para defender sus propias fronteras de la furia de Babilonia. Tras el desastre de Carchemish, la estrategia egipcia cambió. La confrontación militar directa con los nuevos imperios de Mesopotamia era suicida. Bajo el largo y próspero reinado de Amasis II, también conocido como Ahmose II,
Egipto se convirtió en una potencia diplomática y comercial. Amasis, un general que llegó al trono tras una revuelta militar, comprendió que el futuro de Egipto residía en el mar. Forjó una fuerte alianza con las emergentes ciudades-estado de Grecia, abriendo Egipto a su comercio e influencia como nunca antes. Concedió a los mercaderes griegos su propia ciudad portuaria en el delta, Naucratis, que se convirtió en un vibrante enclave cosmopolita, un puente entre el antiguo mundo del Nilo y la nueva y dinámica civilización del Egeo. Las arcas del Estado se llenaron con los ingresos del comercio de grano, papiro y lino. Con esta riqueza, Amasis contrató a miles de hoplitas griegos, que se convirtieron en el núcleo de su ejército, una fuerza de élite para proteger al reino de las amenazas externas. Durante el reinado de Amasis, Egipto disfrutó de un último periodo de paz, prosperidad e influencia. Aunque ya no era un imperio conquistador, era un actor clave en la política regional. Su riqueza le permitía financiar alianzas, y su ejército de mercenarios lo convertía en un aliado valioso. Apoyó a Lidia y a las ciudades jónicas en su resistencia contra una nueva superpotencia que había surgido en el este. Una fuerza que había engullido a los medos y a los babilonios, y que ahora dirigía su mirada insaciable hacia el último reino independiente que quedaba en el próximo oriente. El imperio persa aqueménida, bajo el liderazgo del legendario Ciro el Grande. Amasis observó con creciente alarma cómo el poder persa se expandía, sabiendo que la confrontación era inevitable. Logró mantener a raya la amenaza durante toda su vida, pero murió apenas 6 meses antes de que la tormenta finalmente se desatara sobre Egipto. El destino de defender a Egipto recayó sobre su inexperto hijo, Psamético III. En el año 525 a.C., el hijo y sucesor de Ciro, el rey persa Cambises II, cruzó el desierto del Sinaí con un ejército masivo. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en Pelusio, la fortaleza que guardaba la entrada oriental a Egipto. El ejército egipcio, compuesto por levas nativas y sus preciados mercenarios griegos, luchó con valentía, pero fue superado en número y estrategia. El historiador griego Heródoto cuenta una historia, probablemente una invención para añadir dramatismo, de que los persas colocaron gatos, perros y otros animales sagrados para los egipcios en sus líneas de frente, paralizando a los defensores, que temían herir a las criaturas divinas. ¿Verdad o no? El resultado fue una derrota aplastante para Egipto. Con la caída de Pelusio, la resistencia se desmoronó. Cambises avanzó rápidamente por el delta y puso sitio a la capital, Menfis. La ciudad cayó tras una breve resistencia, y el faraón Psamético III fue capturado. Con un solo y devastador golpe, casi 3000 años de historia soberana, con breves interrupciones, llegaron a su fin. Cambises se proclamó faraón de Egipto, inaugurando la dinastía 27, la primera dinastía persa. La era de los faraones nativos había terminado. Egipto, la tierra de las pirámides, el imperio de Ramsés, el reino que se consideraba a sí mismo el centro del universo, se había convertido en una simple provincia, una satrapía más en el vasto y multiétnico imperio persa. La ocupación persa fue diferente a las anteriores. Los primeros reyes aqueménidas, como Cambises y especialmente su sucesor, Darío I, fueron administradores eficientes que intentaron gobernar Egipto no como una tierra conquistada, sino como una posesión valiosa. Respetaron, en gran medida, las tradiciones religiosas y culturales. Adoptaron los títulos faraónicos y se presentaron como los legítimos sucesores de los reyes nativos. Darío I, en particular, invirtió en la economía egipcia. Reparó templos y completó la construcción de un canal que conectaba el Nilo con el Mar Rojo, un proyecto soñado por los faraones durante siglos. Sin embargo, no había duda de quién estaba al mando. El país estaba gobernado por un sátrapa persa. Guarniciones extranjeras ocupaban las ciudades clave, y una parte significativa de la inmensa riqueza agrícola de Egipto era desviada en forma de impuestos para financiar las arcas del gran rey en Susa, o Persépolis. El fin de la dinastía saíta y la conquista persa marcaron el verdadero final de la civilización egipcia, tal como había existido. Aunque en los siglos siguientes habría varias revueltas y breves periodos de independencia, Egipto nunca recuperaría su antiguo estatus de gran potencia. Su destino ya no estaba en sus propias manos.
se había convertido en un premio por el que lucharían los grandes imperios. Durante los siguientes 200 años, permanecería bajo el yugo persa, hasta que un nuevo conquistador, un joven y brillante general macedonio, llegara desde el oeste, no para liberar a un antiguo reino, sino para arrebatarle al rey persa la provincia más rica y prestigiosa de su imperio. La era de los faraones había terminado. La era de los emperadores estaba a punto de comenzar.